bienvenidos a nuestras clases virtuales. ¿Qué día estamos hoy? Muy bien, hoy estamos miércoles. Estamos en el mes donde se celebran los derechos del niño. Entonces escuchamos esta pequeña frase que es derecho a la igualdad. Dice, el derecho a la igualdad en todos los sentidos. ¿Qué quiere decir? Sin distinción de qué, de raza, sin distinción de religión, de idioma, nacionalidad, sexo, etcétera, ¿no es cierto? Esto quiere decir, niños, el derecho a la igualdad, que todos somos iguales. ¿No es así? Muy bien. Ahora sí, continuamos entonces, niñitos, con nuestro tema. Hoy tenemos el curso de razonamiento verbal. ¿Hoy qué día estamos? Estamos miércoles 18 de noviembre, ¿no es cierto? Muy bien. Como ustedes ya saben, como es de costumbre, que nunca nos olvidamos de nuestras recomendaciones. ¿Cuál es? Muy bien, lavarse las manos con abundante agua y jabón y usar la mascarilla, ¿no es cierto? Muy bien, entonces continuamos ahora sí con nuestros acuerdos. ¿Nuestro primer acuerdo cuál es? Ustedes me dicen. Muy bien, prestar atención. ¿Y nuestro segundo acuerdo? Participar en la clase. Perfecto, niños. Ahora sí, ¿qué nos dirá ahora nuestro propósito de este tema, nuestro propósito del día de hoy? Todos escuchamos. Comprendemos lo que leemos y respondemos preguntas, dice, con la técnica de la predicción. Entonces, ¿cuál será nuestro título del día de hoy? ¿Y qué será técnicas de la predicción? Todos atentos. Nuestro título es técnicas de la predicción. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir técnicas de la predicción? La predicción, niños, dice que nos ayuda a deducir. ¿Qué cosa nos ayuda a deducir? Lo que puede suceder allá en una situación determinada. Dice, vamos a deducir lo que puede suceder. Y su finalidad. ¿Cuál será la finalidad de la predicción? La finalidad de hacer predicciones, dice, es conseguir, ¿qué cosa? Una mejor comprensión, muy bien, de lo que se lee. Allá, prediciendo algunas cosas, vamos a comprender mucho mejor algunas cosas de algunos textos, de los cuentos, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Nos vamos con nuestros ejemplos, entonces. ¿Qué le ocurre a un pollo cuando lo sacamos del congelador? A ver, vamos a hacer una predicción. ¿Qué quiere decir una predicción? Que vamos a deducir lo que le puede pasar a este pollo. Si lo sacamos del congelador, ¿qué cosa le pasará? Ustedes me dicen, se descongela. Muy bien. ¿Qué le ocurre a los cubitos de hielo cuando lo colocamos en un vaso con agua? ¿Qué le ocurre? A ver, ustedes deduzcan esa respuesta. Deducen una posible respuesta. ¿Qué le puede pasar a esos cubitos de hielo cuando lo colocamos en un vaso con agua? Se derriten, ¿no es cierto? Muy bien. Otro ejemplo. ¿Qué le ocurrió a un burrito que se quedó dormido? Dicen, ¿dónde? En el hielo. Adivinen. A ver, ¿qué le puede pasar a un burrito que se queda dormido en el hielo? Adivínenlo ustedes. ¿Qué le puede pasar? Se congeló el pobre burrito, ¿no es cierto? Muy bien. Si me alimento bien, ¿qué me pasaría a mí si yo me alimento bien? Creceré más, seré más fuerte, creceré sana, ¿no es cierto? Muy bien, entonces si me alimento bien, creceré sano. ¿Está bien? Muy bien. Si toco la fogata, ¿qué me podría pasar si toco la fogata? Muy bien, me quemaré, ¿no es cierto? Ahora, después de escuchar estos ejemplos de predicción, vamos a leer este texto, ¿ya, niños? Dice, el asno y el hielo. Todos atentos, entonces escuchamos esta lectura. Era un día de esos en los que hacía mucho frío y todos los caminos estaban helados. El asno, que estaba cansado, no se encontraba con ganas de caminar hasta el establo. Dice, ¡ea! Aquí me quedo, ya no quiero andar más, se dijo dejándose caer al suelo. Un hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de la oreja del asno. Asno, buen amigo, le dice el gorrioncillo, ten cuidado, no estás en el camino, sino en un lago helado, le dice el gorrioncillo al asno. Déjame, tengo sueño, le dice el asno. Y con un largo bostejo, porque tenía sueño el asno, se quedó dormido. Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que de pronto rompió con un gran chasquido. El hielo se rompió y el asno, ¿qué habrá pasado con el asno? Seguimos. El asno despertó, dice, al caer al agua y empezó a pedir socorro, socorro.
pero nadie pudo ayudarlo, aunque el gorrioncillo dice, quiso hacerlo, pero no pudo. Muy bien, ¿entendimos el pequeño texto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el título del texto? El asno y el hielo, ¿no es cierto? Entonces, después de leer este pequeño texto, vamos a ir, ¿a dónde? A nuestras preguntas. ¿En qué época del año ocurrió esta historia? ¿En qué época del año? Muy bien, hacía calor, hacía frío, hacía mucho viento. ¿Qué hacía? Mucho frío. Entonces, ¿en qué época del año será? ¿En primavera, en verano, en otoño o en invierno? Muy bien, hacía mucho frío, entonces en invierno, ¿no es cierto? Continuamos con otro ejemplo. ¿Por qué todos los caminos estaban helados? ¿Ustedes por qué creen que todos los caminos estaban helados? ¿Porque hacía frío? ¿Porque estaba nevando? ¿O porque estaba lloviendo? ¿Por qué? Muy bien, todos los caminos estaban helados porque hacía frío, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Dónde se quedó dormido el asno? ¿Dónde se quedó dormido? ¿En el camino? ¿En un lago helado o debajo de un árbol? ¿Dónde se quedó dormido? Muy bien, se quedó dormido en un lago helado. Continuamos con nuestras preguntas. Dice, ¿por qué le ocurrió eso al asno? ¿Por qué le ocurrió? A ver, vamos a predecir ahora esta pregunta. Entonces, vamos a deducir lo que pudo haberle pasado al asno o lo que le pasa, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué le ocurrió eso al asno? ¿Por qué creen? ¿Porque fue caprichoso? ¿Porque fue perezoso o porque fue un dormilón? ¿Por qué le pasó eso al asno? ¿Ustedes qué me dicen? Muy bien, eso le pasó al asno. ¿Por qué? Porque fue perezoso, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué hacen los niños y las niñas perezosos? ¿Qué hacen los niños y las niñas perezosos? A ver, nosotros también ahora vamos a deducir esta pregunta. A ver, ¿qué puede pasar con un niño perezoso o con una niña perezosa? ¿Siempre se ríen los niños perezosos? ¿O son juguetones los niños perezosos? ¿No ayudan en casa? ¿No hacen su trabajo en el colegio? ¿Qué pasa con esos niños perezosos? Muy bien, no ayudan en casa, no realizan sus trabajos, ¿no es cierto? Entonces aquí nuestra respuesta sería, no hacen su trabajo en el colegio. ¿Ustedes quieren ser unos niños perezosos? No, no es cierto, no hay que ser unos niños perezosos. ¿Ya niños? Hay que ser niños trabajadores, estudiosos, ¿no es cierto? Entonces, al burrito le pasa eso. ¿Por qué? Por ser un burro perezoso, ¿no es cierto? Por eso es que se quedó dormido y luego se cayó. Muy bien, continuamos entonces con las preguntas. Además de estar cansado, dice, ¿por qué crees que el asno no quiso ir a dormir en el establo? No llegó hacia el establo. ¿Por qué creen ustedes? Muy bien, a pesar que estaba cansado, pues le dio flojera al asno. Por flojera no fue a dormir hasta el establo, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sabía el asno que era peligroso dormir sobre el hielo del lago? ¿Sabías? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabía el asno que era peligroso dormir? ¿Sabía él o no sabía? Sí lo sabía, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo sabía? ¿Por qué? Porque el gorrioncito se posó sobre su oreja y le dijo, ¿no es cierto, amigo asno? No estás en el camino, estás en un sitio peligroso, estás en el lago helado. ¿Le dijo sí o no? Muy bien, entonces nuestra respuesta sería, lo sabía porque el gorrión se lo dijo. ¿No es cierto? Muy bien. Finalmente, ¿qué ocurrió con el pobre asno? ¿Qué ocurrió con el pobre asno, niños? Ustedes me dicen. Muy bien, niños, el asno se cayó al agua sin que pudieran ayudarlo. Nadie lo pudo ayudar, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrioncito? ¿Qué hubieras hecho? El gorrioncito le avisó, ¿no es cierto? Sí, le avisó que estaba durmiendo en un lago helado. Le avisó que no estaba en el camino correcto. ¿Qué hubieran hecho ustedes entonces? Dice, salir en busca de ayuda, ¿no es cierto? Muy bien. El gorrioncito, como era pequeño, no pudo ayudarlo, pero sí pudo ayudarlo de otra manera. ¿Cómo? Pidiendo ayuda tal vez a otras personas, ¿no es cierto? Que sí podían ayudar al pobre asno. Muy bien, entonces, ¿qué harías por algún amigo en peligro? ¿Tú qué harías por algún amigo que esté en peligro? ¿Nos quedaríamos viendo que le pase algo malo? No, no es cierto. No podremos ayudarlo tal vez físicamente, pero sí podemos ayudarlo buscando ayuda a los demás. Entonces, ¿sí le ayudarías a un amigo que está en peligro? Sí, muy bien. Entonces,
¿Qué harías por algún amigo en peligro? Ayudarlo, ¿no es cierto? Muy bien, niñitos, hemos trabajado hoy la técnica de la predicción. ¿Qué es la predicción? Es deducir lo que puede pasar, ¿no es cierto? Muy bien, niñitos, hemos terminado con nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.